Esperemos que se unan más, somos pocos, es importante la clase de hoy. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Esta clase la van a grabar? Sí, sí la vamos a grabar, sí. Por parte, en realidad. Vamos a grabar la parte de la retención de ganancias y después vamos a explicar algunas cosas más con respecto ya a la actividad de la simulación de la empresa. Y la parte impositiva también la vamos a grabar, ¿sí? Que va a ser al final de la clase de hoy. Porque va a estar dividida en 3 partes la clase de hoy. Pero, o sea, vamos a grabar las partes teóricas, que es la primera y la última. Y la práctica, no, porque tienen que estar todos, ¿sí? Bien, profe, gracias. Comienzo, chicos, lamento que no estén todos, la verdad, pero no vamos a tener mucho tiempo, la verdad. Estamos con muy poquito tiempo. Considerando que el lunes es feriado y recién nos vamos a ver el miércoles, entonces por eso es el apuro nuestro, para que podamos llegar a octubre con el balance cerrado, ¿sí? Bueno. Voy a compartir la ventana. Sobre el impuesto a las ganancias. Chicos, ¿alguno intentó ver algo, leer algo, trabaja en alguna empresa en donde este tema lo hayan visto o nunca, ni siquiera escucharon de que se debe practicar la retención del impuesto a las ganancias en el caso de rentas cuyo origen sea el trabajo personal? No sé si hay algún alumno que haya podido acceder a esta información o a este contenido o a la normativa. ¿Ninguno? Contesten sí o no, pero no se queden callados, por favor. Pues yo no sé si me están escuchando. No, profe. No, profe. Bueno, sabían que existe, me imagino. A esta altura, sí. Bueno. El tema de la retención de ganancias en este ejercicio, particularmente en el 2022, se ha complejizado demasiado. ¿Por qué? Porque justamente por una cuestión de inflación que todos sabemos, el piso por el cual se debe o no retener fue variando, ¿sí? Ya viene variando desde el 2017, cuando hubo un cambio en la resolución general, ahí en el marco normativo están puestos. La resolución general 4003, ¿sí? Es la que nos da el ABC de cómo practicar la retención, nos da todos los conceptos y todo el contenido necesario para poder trabajar de manera segura. Es todo el régimen de retención sobre, en este caso, las remuneraciones que como empleador nosotros debemos practicar para nuestros empleados, obviamente, que están en relación de dependencia. Esta resolución general fue modificándose, tiene anexos por los cuales se establecían algunos límites a la retención, básicamente, por ejemplo, si la remuneración era menor a 150.000 pesos, directamente no se retenía nada. Arrancó más o menos con esos valores y hoy
se ha desdoblado, en vez de que sea anexos en donde se pueda contemplar para todo el año, en este 2022 se ha partido desde el 1 de enero del 2022 al 30 de mayo del 2022, 31 de mayo, y esas deducciones nuevas, especiales, incrementadas o adicionales, son diferentes en la segunda parte del año, ¿sí? O sea, a partir del 1 de julio del 2022. Por eso se ha complejizado todo esto. Antes era mucho más sencillo y ahora vamos a ver cómo es el régimen de retención. Quiero que les quede claro que la resolución general es la 4003 del 2017, ¿sí? Abajo les puse, por ejemplo, que la resolución general 5206 es la última en donde se modificaron estos anexos que tiene esta resolución general 4003. Estamos hablando ya de lo que se practica ahora, en estos meses. Julio, agosto, septiembre y hasta diciembre. Me imagino que en diciembre sacarán un nuevo anexo modificando y actualizando estos importes para el periodo por lo menos que llegue hasta mayo del 2023. ¿Cómo es? Esto es una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan que el impuesto a las ganancias define 4 categorías de ganancias o de rentas, ¿verdad? De acuerdo o está en función del origen o de la fuente, ¿sí? Conceptualmente. En este caso, cuando hablamos de ganancias de remuneraciones que vienen del esfuerzo personal y además en relación de dependencia, ¿de qué tipo de ganancias dentro de estas 4 categorías de la ley estamos? ¿En cuáles? ¿Y cómo es el método para considerar o no si en un periodo o no se va a apropiar o no unas determinadas rentas a ese periodo? Les pregunto, ¿entienden la pregunta? Profe, ¿con Sí, método se refiere a si será por lo devengado o por lo percibido? sí. ¿Y en qué tipo de ganancias estamos en la ley? De ¿En cuarta cuál? categoría es por lo percibido. En cuarta categoría es por lo percibido. A eso me refiero específicamente. ¿Sí? Bien. Pasemos entonces a las definiciones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de rentas de trabajo personal? Esto ustedes ya lo saben, en la ley de impuesto está, del impuesto está, desempeño de cargos públicos y la percepción de gastos protocolares, del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, que es básicamente lo que nos preocupa, por lo cual estamos haciendo esta clase, jubilaciones y pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal. Ganancias provenientes de servicios personales prestados por los socios de las sociedades cooperativas que trabajen personalmente en la explotación, inclusive el retorno percibido por aquellos. Y rentas provenientes de los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de Nación, que se perciban bajo la modalidad de renta vitalicia previsional. Y el decreto reglamentario nos aclara cuando hablamos de remuneración, que es lo que nosotros vamos a considerar para poder realizar la retención. ¿Qué es remuneración bruta? La remuneración bruta consideramos la suma que abone al trabajador o al revés, que abone al trabajador o que perciba el trabajador mensualmente, cualquiera sea su denominación. ¿Sí? Eso es lo que dice el decreto reglamentario en el artículo 176. Agentes de retención es otra de las definiciones. ¿Quiénes van a actuar como agentes de retención? En este caso, ustedes están leyendo la filmina, me pueden decir quién es el agente de retención para las ganancias de cuarta categoría. Específicamente cuando se trate
de ganancias que provengan del trabajo personal en relación de dependencia. ¿Quién debe realizar la retención? ¿Quién es el agente de retención? ¿Quién está obligado a hacerlo? El empleador. El empleador. El empleador. ¿Sí? Y ahora les pregunto a ustedes, cuando hablábamos de retenciones desde el punto de vista del procedimiento fiscal, ¿se acuerdan de retenciones y percepciones? ¿Qué diferencia había? Sí, profe, en las retenciones, Sí. cuando, por ejemplo, nos abonan, nosotros recibimos el dinero, nos retienen. Y al revés, cuando nosotros la percepción, cuando vamos a pagar, ahí nos perciben, digamos, pagamos un monto más. Por ejemplo, en EGESA, que tiene percepciones, y por ejemplo, creo que en el banco, cuando nos hacen retenciones también. Bien, entonces el que Las percepciones paga, son por las compras y las retenciones por las ventas. eso es lo que nosotros sabemos, exactamente. Bueno, en este caso estamos hablando de remuneraciones, pero ¿quién es el que paga esas remuneraciones? ¿El ¿Quién las empleador? paga? ¿Quién? ¿El empleador? Claro. Entonces, como el empleador es el que las paga, él es el que debe retenerlas, ¿sí? Hicimos un análisis desde el punto del procedimiento fiscal. Ahora, ya es el que debe hacer la retención y dice, los sujetos que paguen por cuenta propia las ganancias mencionadas en el punto anterior, ya sea en forma directa o a través de terceros. ¿Qué ocurre cuando existe pluriempleo? ¿Qué es el pluriempleo? ¿Qué puede llegar a entender por pluriempleo? Cuando el trabajador trabaja en relación de dependencia en dos lugares, Exactamente. Cuando el trabajador tiene dos empleadores, dos o más empleadores, ¿sí? En ese caso, ¿a quién le correspondería realizar la retención? Al que mayor con el que mayor ingreso. Fuerte. Al que abona al mayor sueldo. Exactamente. Ahí les dice el pluriempleo, el que abone al empleado el mayor importe. Ahora, esto es importante que ustedes sepan que ustedes, como empleadoras, ustedes son asesoras de una empresa, por lo tanto la empresa es el empleador, para que la empresa sea o no agente de retención, el empleado debe haber presentado el formulario 572 y cuando tiene pluriempleo, el empleado es el que debe informar esta situación. Y el empleado es el que debe decidir en función de lo que está establecido en la norma, que es el que abona al empleado el mayor importe, es el que debe decidir en función de ese análisis que haga sobre sus rentas obtenidas en el ejercicio anterior, debe presentar este formulario 572 con clave fiscal, ingresa a la AFIP, ¿sí? Y en este momento en el que presenta este formulario, ahí ya él está indicando quién va a actuar como agente de retención de sus dos empleadores, dos o más empleadores. Y, como es una declaración jurada, el empleado, una vez que entra en el caso la empresa, entra con su clave fiscal al servicio CIRADIF, se llama, empleador, entonces él recupera todas estas declaraciones que hacen todos sus empleados y ahí es donde él va a saber si todos sus empleados tienen pluriempleo o ninguno y él es el que debe actuar como agente de retención. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos que son rentas de cuarta categoría, cuál es el agente de retención y por supuesto quién es el sujeto pasible de tales retenciones, los beneficiarios de tales ganancias. En este caso, el sujeto pasivo de la obligación tributaria es el empleado, es el que debe tributar por sus rentas, por sus remuneraciones. De manera indirecta, porque lo hace a través del régimen retentivo del impuesto a las ganancias de cuarta categoría.
vamos a la cuarta definición, que es en qué momento se debe practicar esta retención. Y bueno, como hablábamos de que el régimen es base percibida, en el momento del pago de tales ganancias y las ganancias que están comprendidas e indicadas en este régimen de retención, ¿sí? También en la liquidación anual hasta el último día hábil de febrero o en oportunidad de realizarle una liquidación final por baja o retiro del beneficiario. Uno debe hacer, digamos, practicar la retención, y ya vamos a ver cuál es el mecanismo para poder hacer un papel de trabajo y por qué es importante entonces que se realice en el momento de la liquidación final por baja. ¿Sí? Bueno, vamos al concepto de ganancia bruta. Vamos a relacionar lo que estuvimos viendo en toda la unidad laboral y ustedes me van a indicar qué conceptos podemos considerar que forman parte de la ganancia bruta. Ya pasaron el parcial, así que pueden decirme cómo se componen, qué conceptos pueden sumarse como ganancia bruta. ¿Tienen una laguna, chicos? ¿Qué pasó? Profe, usted dijo que la ley decía todos los conceptos. Por eso yo les pregunto a ustedes, que ya vieron todos los conceptos, que me digan, a modo de lluvia de ideas, qué conceptos les quedaron que forman parte de una renta, en este caso, que pueden determinar la ganancia bruta. Serían los remunerativos y los no remunerativos. Ajá, muy bien. A ver, alguien más. Sí, está muy bien lo que está diciendo el compañero. Dentro de los no remunerativos hay diferentes conceptos también, que ahí vamos a ver cuáles están alcanzados y cuáles no, y cuáles están alcanzados en este periodo fiscal, porque, reitero, todo este tema del retentivo del impuesto a las ganancias de cuarta categoría es algo que es muy dinámico y que cambia permanentemente, ¿sí? No es que la ley está como en el caso de ganancias de tercera categoría, no. Todos los años hay modificaciones y dentro de un mismo periodo fiscal, como en el 2022, hay un corte al 31 de mayo en donde existen ganancias exentas con un importe diferente a las que vamos a terminar por considerar al 31 de diciembre de este periodo. Muy bien, es así, hay los conceptos remunerativos y no remunerativos. ¿Qué me pueden decir de todo eso? El sueldo básico. Sí. ¿Qué más? Acuérdense todo lo que es laboral. El SAC también. Sí. ¿Qué más? Somos 44 en la reunión. A ver. Las comisiones. Sí. Bueno, todo eso está dentro del remunerativo. Sí, por eso necesito que refresquemos, porque si no estamos dormidos. Todos los adicionales. Feriado. Ah, bien. Está. Licencia ordinaria. Los adicionales, ¿Qué más? las horas extras. Presentismo, Pero antigüedad. Sí. Sí, muy bien. Bueno, ahí les pongo grabados remunerativos y los conceptos que forman una ganancia bruta, los grabados no remunerativos, es lo que dijo el compañero, ¿sí? Muy bien. Y ahí están
todos los conceptos que debemos sumar a la ganancia bruta gravada. A ver, Sole. Suma, digo, en realidad, léeme todos los conceptos grabados remunerativos. Sueldos y jornales, horas extras adicionales por zona, título, vacaciones, gratificaciones de cualquier naturaleza, comisiones por ventas, honorarios percibidos por el desarrollo de la actividad en relación de dependencia, remuneraciones que se perciban durante licencias o ausencias por enfermedad, sueldo anual complementario, bonificaciones convencionales y sueldos atrasados. ¿Sí? Eso forma parte de los grabados remunerativos. En lo que leímos, más o menos, estábamos ubicados, ¿sí?, en todo lo que vimos desde el aspecto laboral, de lo que formaba parte de las remuneraciones en las liquidaciones de sueldo que ustedes vieron. Salvo algunas cuestiones, por ejemplo, gratificaciones de cualquier naturaleza, adicionales por zona de trabajo, ¿sí? Esas no las hemos visto. Pero para que tengan un pantallazo de qué va, están indicadas ahí. A ver, Pablo o Azul o cualquiera, lea por favor los grabados no remunerativos. Beneficios sociales. Hola, hola. Sí, seguí todo. Bueno, creí que no me escuchaba. Sí, Beneficios te escuchamos. a favor de los dependientes. Vale de combustibles, extensión o autorización de uso de tarjetas de compra y o crédito. Vivienda, viaje de recreo o descanso. Pago de gastos de educación del grupo familiar y o conceptos similares. Asignaciones no remunerativas que se establecen según los distintos acuerdos celebrados de los convenios colectivos. Indemnizaciones o gratificaciones abonadas con motivo de la desvinculación laboral a empleados que se desempeñen en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas. Vacaciones no gozadas, indemnización por preaviso. Muy bien. Bueno, lo mismo acá. Fíjense que salvo vales de combustible y, por ejemplo, autorización de uso de tarjetas de compra de créditos, vivienda, más o menos algunos ya ustedes ya lo vimos, ¿sí? Por ejemplo, de toda esta enumeración, de todo lo que dice, ¿qué es lo que ustedes sí vieron en el grabado no remunerativo? Y sí liquidaron. Las vacaciones no usadas, las indemnizaciones por preaviso. Sí, ¿qué más? El incremento no remunerativo, que también decía. Exacto, que sería como el segundo, Sí. en la enunciación, en donde dice asignaciones no remunerativas que se establecen según los diferentes acuerdos celebrados en el marco de un convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Muy bien. Bueno, acá las indemnizaciones, o sea, las indemnizaciones que ustedes también liquidaron en el caso del 245, las indemnizaciones por despido que ustedes liquidaron, fíjense, está grabada si se refiere a empleados, en este caso a directores y ejecutivos de empresas, ¿sí? Por ejemplo, un jefe de departamento, si yo lo despido, la indemnización del jefe de departamento, ¿va a estar grabada en el impuesto o no? ¿La tengo que considerar para la retención del impuesto o no? Sí, ¿Cómo dijo, profe? ¿Puede repetir, por favor? Repito, por ejemplo, la indemnización por antigüedad o despido que yo le debo pagar y liquidar y pagar a un empleado por despido, y este empleado tiene categoría de jefe de departamento o de sector, ¿está grabada en el impuesto? Y si está grabada, obviamente tengo que practicar la retención considerando esta indemnización por antigüedad o despido dentro de la ganancia bruta. La pregunta es, ¿ustedes
leyendo esto, ¿lo van a liquidar o no? ¿Lo van a considerar en la liquidación del impuesto o no? ¿Sí? Sí, ahí está dentro de los grabados no remunerativos. ¿Alguno tiene, están de acuerdo con Sole o no? No, yo no lo consideraría porque Profe, no es ni directivo ni ejecutivo de empresa. Exacto, muy bien. Sí. No es un gerente general, podríamos ponerlo, o es un directivo en realidad, un director de empresa que trabaje y se desempeñe en la empresa. Entonces, al ser un jefe de departamento en la línea de jefatura para abajo, todos los demás no estaría dentro del concepto no remunerativo grabado. Sin embargo, las vacaciones no gozadas y las indemnizaciones por preaviso sí. De cualquiera de la línea, ¿sí? Bien, ya les queda claro qué conceptos van a considerar para sumar en la ganancia bruta. Vamos al periodo fiscal 2022, que es lo que les comentaba, que teníamos acá muchas diferenciaciones. Fíjense las exenciones del artículo 26. ¿Se acuerdan que ustedes pagaron fallo de caja? ¿Liquidaron? Bueno, y si hay bonos por productividad, están exentos, o sea, no lo van a considerar dentro de la ganancia bruta, no está grabado. Pero estos bonos por productividad y fallo de caja no lo van a considerar cuando en realidad sí formarían parte de la remuneración bruta, sí y solo si el promedio de la remuneración bruta mensual sea menor a 451.873. ¿Sí? Si superamos, entonces el bono por productividad, fallo de caja y otros conceptos no están exentos. Lo mismo ocurre con el sueldo anual con el aguinaldo. Y acá tengo un tope del 40% de la ganancia no imponible de 101.025. Hasta ahí puedo considerarlo como exento. Y el sueldo anual complementario también estará exento para el periodo fiscal 2022, siempre y cuando la remuneración bruta mensual sea menor o igual a 225.937 pesos. Y estará exento hasta siempre y cuando ocurra esto, gane 225.936 para abajo, estará exento hasta 112.967,50. ¿Sí? Ese es el valor que yo puedo considerar no grabado. Estas dos cosas son para este periodo, estos dos conceptos. Vamos al concepto no grabado general, fuera del periodo 2022. Asignaciones familiares. Bueno, las asignaciones familiares, el empleador, en principio, si está dentro del sistema SWAP, no lo paga, pero no sé si alguno trabaja en el Estado, cómo se maneja el tema de las asignaciones familiares cuando el empleador es el Estado provincial. No forman parte de la ganancia grabada, de la renta grabada, entonces es un concepto no grabado. Las asignaciones familiares, intereses por préstamos al empleador, indemnizaciones percibidas por causa, muerte o incapacidad por accidente o enfermedad. Ahí está la indemnización por antigüedad o despido, en caso de despido a empleados que no se desempeñen en cargos directivos y ejecutivos de las empresas, es lo que les decía hace un momento. Indemnizaciones que correspondan en virtud de acogimiento a regímenes de retiro voluntario, en la medida que no superen los montos en concepto de indemnización por antigüedad. Beneficios sociales en concepto de provisión de ropa de trabajo y pago de cursos de capacitación. Esos conceptos no los tengo que considerar como renta grabada. Bien. Ya vimos entonces cuáles conformarían, en principio, para el periodo 2022, la ganancia bruta. Ahora, de esas ganancias, para poder obtener la ganancia neta, ya vamos a ver el esquema, ¿sí?
neta sujeto impuesto, que en realidad es un camino bastante largo hasta llegar a la ganancia neta sujeto impuesto, consideramos, a partir de la determinación de la ganancia bruta, qué deducciones la ley me otorga para poder tomar y disminuir hasta llegar a la ganancia neta sujeto impuesto. A ver, esto ustedes ya lo saben porque son parte de las deducciones generales, ¿o no? En el caso de personas humanas. ¿Se acuerdan de esto? Aportes. ¿Cuáles son los aportes para fondos, jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios? ¿Qué es eso? Ustedes ya lo saben. O sea, cuando yo hablo de aportes para fondos de jubilación, ¿a qué me estoy refiriendo? Profe, ¿vendrían a ser los aportes de autónomo? El 11% de jubilación. Los aportes de autónomo. A ver, volvamos. ¿Qué régimen retentivo Perdón. estoy? Del trabajo ejecutado en relación de dependencia, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué pasa con la parte autónoma? Claro, ya no corresponde. No corresponde, no estamos considerando un autónomo, sino todo lo contrario, ¿sí? Bien, entonces, ¿a qué se refiere la norma cuando habla de aportes para fondos de jubilaciones? Lo estaban diciendo, ¿no? Yo lo frené porque la compañera dijo autónomo, pero lo estaban diciendo hace un momento. El 11% Jubilación. de la jubilación. Los aportes que se realizan al sistema, ¿cuál? Sean técnicos al hablar, chicos, por favor. ¿Qué es la del 11? ¿Qué es el 11? No está mal la respuesta, pero vamos a practicar un poco el lenguaje técnico. ¿A qué se refiere el aporte para fondo de jubilación? Ya se han olvidado. Aportes a la seguridad social. Bien, perfecto. Son los aportes que se realizan y se destinan al sistema previsional argentino. Son los aportes, sí, tal cual como dijo el compañero. Descuentos destinados a obras sociales del beneficiario y sus cargas de familia. ¿Qué es eso? ¿Los aporta a la obra social, profe? Los aportes a la obra social. Y ustedes lo que vieron, que había dos, en el caso del comercio, ¿cómo eran esos aportes? ¿Qué pasaba ahí? Iba 15% al ANSAL y el 85% a la obra social. Sí, eso para todas las obras sociales, pero específicamente en comercio, ustedes liquidaron diferenciando algunos empleados de otros, ¿sí? ¿Se acuerdan? Dependiendo si estaba afiliado o no a OSECAC. Exactamente. ¿Y qué pasa en el caso de que sí esté afiliado a OSECAC? La base para el cálculo era el 3% del remunerativo y el adicional no remunerativo. Claro, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué van a considerar para que sea una erogación deducible si es que trabaja en el comercio y es afiliado a OSECAC? Y lo remunerativo y el adicional. Claro, van a considerar los dos, ¿sí? Eso, van a considerar los dos descuentos que se realizan sobre su remuneración. Cuotas sindicales, exactamente lo mismo.
Cuotas o abonos médico-asistenciales hasta el 5% de la ganancia neta, primas de seguro para el caso de muerte, gastos de sepelio del contribuyente o personas a su cargo, gastos de movilidad, viático en representación, donaciones hasta el 5% de la ganancia neta, descuentos obligatorios establecidos por ley nacional, provincial o municipal. Ahí, bueno, hay algunos ejemplos, pero no se los voy a dar todavía, porque no los tengo muy en claro, pero pienso, ¿no? Por ejemplo, los abogados que tienen su caja previsional provincial, me parece que podríamos entrar ahí en ese descuento obligatorio. Si trabajan en relación de dependencia, no sé si ahí la CAPSAP puede entrar, o no sé cómo es el régimen interno de la CAPSAP. Podría ser uno porque ellos tienen su caja particular. Honorarios médicos hasta el 40% del total facturado, hasta el 5% de la ganancia neta como límite, ¿sí? Siempre que esté facturado, recuerden. Intereses por créditos hipotecarios, que les hubieran sido otorgados por la compra o construcción de inmuebles destinados a la casa habitación, importes abonados al personal del servicio doméstico en concepto de haberes y cargas sociales, hasta un máximo anual equivalente al mínimo no imponible. Después hay otras más, que ya la vamos a ver, como por ejemplo en el caso de alquiler para casa habitación del contribuyente y sus cargas de familia, que estaba, no sé, se me borró. Bueno, estas serían las erogaciones deducibles que yo tengo que considerar para poder liquidar y restarle de la ganancia bruta. Y acá es lo que el esquemita para el régimen de retención. Bueno, ya sabemos lo que es la ganancia bruta, que es el punto 1 que vimos recién, la determinación. Le restamos las erogaciones deducibles, que ustedes como empleadores en principio las conocen, serían las primeras 3, aportes a los sistemas previsionales, al sistema de obra social nacional y al sindicato. El resto, ustedes no los conocen, y a través del formulario 572, el empleado debe informar para que ustedes puedan deducir, además de las 3 primeras, todas las demás, obviamente. Esto les da un igual a la ganancia neta, pero no es la neta sujeta a impuesto porque hay un camino, como les digo, bastante largo hasta llegar ahí, ¿sí? Y acá vamos, una vez que determinamos la ganancia neta, vamos a restarle a esa ganancia neta la ganancia no imponible, las cargas de familia, que son parte de las deducciones personales, y las deducciones personales incrementadas, más una deducción personal adicional en función de la remuneración bruta promedio mensual. Eso ya lo vamos a ver, es medio complejo, pero ya lo vamos a ver, ¿sí? Ahí tenemos varios conceptos en el globito 3. Ganancia no imponible. Cargas de familia. ¿Cuáles son las cargas de familia? ¿Se acuerdan? Cuando estudiaron impuesto a las ganancias. Cónyuge. El hijo, el cónyuge. Bien. Hijo discapacitado. Sí. Hijo menor de 18. Bien. Y después las deducciones personales incrementadas son las, digamos, más nuevas, estos últimos años, y adicionales en función de la remuneración. Ya vamos a ver el esquemita. Esto nos da, ya sería como la ganancia neta sujeto a impuesto. Y ahí me voy al artículo 94, es ahora, ya no se llama 90, es 94 con la modificación, a la alícuota del impuesto para recién determinar el impuesto. Dentro de lo que es el artículo 94, tenemos, ya lo vamos a ver, tenemos un porcentaje sobre la ganancia que es parte de una alícuota, digamos, y un importe fijo, que es escalable y que es progresivo. A medida que voy acumulando, está la determinación del impuesto a las ganancias
por cuarta categoría se va acumulando todos los meses, por eso es que después, una vez que realizo obtengo en el punto 4 el impuesto determinado o la retención que voy a practicar, si estoy en el mes de enero, no le tengo que deducir nada más porque esa es la primera retención, arrancaría en enero. Pero si estoy en febrero, febrero o hasta diciembre, tengo que restarle todas las retenciones que practiqué acumuladas ya hasta el momento en donde estoy parada, o sea, en el periodo mensual en el que estoy liquidando. Y recién ahí voy a obtener la retención que voy a ponerle en el recibo en ese mes. Hasta acá, ¿hay alguna duda? No, profe. Bueno. Acá es lo que les decía, bueno, el 3, volvamos en el globito 3, ganancia no imponible, ya estamos en la ganancia neta, vamos al globito 3, y esto es lo que vamos a deducir para el periodo fiscal 2022. Ganancia no imponible, siempre la condición es que sea residente, por supuesto, ¿sí? En Argentina, por lo menos mínimo 6 meses, 252.564,84 en el año. Residentes por cónyuge, 235.000, hijo, 118.741, hijo, hijastro incapacitado para trabajar, 237.483,94. En el caso de hijo o incapacitado para trabajar, se puede deducir a ambos padres hasta un 50%, ¿sí? Esos son los importes del periodo fiscal 2022. Y vamos a lo que es la deducción especial, que les decía que la normativa está como por periodos. La primera parte del año, hasta el 31 de mayo hasta el 31 de mayo del 2022, tiene como ganancia mínima no imponible más el 3,8%, del 3,8 se multiplica por 4,8 en realidad, es 1.212.311,24. Es importante acá, cualquier trabajador puede computarla sin topes de remuneración, ¿sí? Cualquiera puede computarse el apartado 2, inciso C, que es la deducción especial general incrementada. ¿Estamos? Cualquiera. Vamos ya a la deducción especial adicional, primera y segunda parte. Acá vuelvo al esquema, para que no nos mareemos, y acá les puse, después del globo 3, restando de la ganancia neta, el mínimo no imponible y cargas de familia, acá tengo como una ganancia a considerar. Todavía no la voy a llamar, que no la esquematicé, pero la voy a llamar como ganancia a considerar. ¿Qué es lo que va a considerar este resultado? Va a considerar si me voy a ir, ¿dónde está? A la primera parte o a la segunda parte del artículo, ¿sí? Les repito, la general es para todos. Y la especial adicional depende. ¿De qué depende? Del promedio de remuneración bruta mensual. Si voy a restarle de esa ganancia a considerar, si voy a restarle y voy a ir a la primera parte de este artículo o a la segunda parte del artículo. Si voy a ir a la primera parte del artículo, es porque el promedio de remuneración bruta mensual es menor a 225.937 pesos. Si yo estoy en marzo o en abril, supongamos, de este año, y en enero era 200.000, en febrero era 200.000 y en marzo era 300.000, en marzo
voy a pagar, o digamos, voy a considerar la deducción especial adicional primera parte. ¿Tengo derecho, entre comillas, a considerar esta deducción especial? Repito, enero 200.000, febrero 200.000 y marzo 300.000. Como supera ese monto de 225.000, ya pasaría a la segunda parte, el especial adicional. ¿Qué opinan los compañeros? En promedio, creo que da En por promedio debajo. supera. Era 200 más 200 más 300, ¿era? Sí. Está por debajo del promedio, ¿no? ¿Cuánto es ese promedio hasta marzo? Yo estoy ubicada en el periodo fiscal, periodo mensual marzo. Da 233. 233, ok. Entonces, tengo derecho a considerar la deducción especial adicional primera parte del artículo. No. No, No, lo supera. Claro, es 230 y algo. Entonces tengo que irme a la segunda parte del artículo con esta deducción. Y ahí les pongo anexo 4, porque hay toda una escala desde los 225.937, 225.940, 200, y así hasta llegar a los 260.580. Para cada línea de ganancia a considerar hay una retención, hay una deducción especial. Es un importe fijo que nos da el anexo 4. ¿Sí? Que me ayuda a seguir deduciendo de la ganancia bruta para que la ganancia neta ya sujeta a impuestos sea menor. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, como están entendiendo y me encanta, ustedes solitos van a practicar la retención de los dos casos que le dimos. Igual no hay problema si se confunden, no hay problema, no lo vamos a considerar como error, ¿sí? Pero a ver qué hacen. Yo quiero ver si les sirve o no les sirve esta hora que nos estamos tomando para que puedan practicar un poco esto. Esto siempre hasta mayo del 2022. A partir del 1 de junio, todas las rentas percibidas hasta el 31 de diciembre cambian. Fíjense que ya cambió. Si bien la ganancia a generar incrementada es la misma, y ya les voy a decir por qué, la deducción especial adicional, primera y segunda parte se modificó. Era 225.937 hasta el 31 de mayo, pero a partir del 1 de junio, si yo percibí ganancias menores en promedio hasta junio a 280.792, entonces no debo pagar el impuesto. ¿Cuál es el objetivo de la deducción especial adicional? Primera parte es que hacer cero, como les pongo ahí, la ganancia neta. ¿Sí? Aumentó un poquito este piso. De 225.937, aumentó casi 50.000 pesos, un poco más, a 225, 50 y algo, a junio hasta diciembre. Y si por ejemplo, mi remuneración bruta promedio mensual es 282.000, tengo que saltarme a la deducción especial adicional y me voy a la deducción especial adicional de segunda parte, al anexo 4. Que este anexo 4 es de otra resolución general porque tiene otra tabla en donde también se especifica rangos de ganancias y rangos o escalas de deducción. ¿Sí? Y les decía, les puse ahí un asterisco en la deducción especial general. ¿Por qué? Porque para rentas de personas humanas, cualquiera puede tomarse el 1.212.000, pero si uno trabaja en relación de dependencia, además de 1.212.000,
podés tomarte porque se considera que son rentas propias del esfuerzo personal, se considera eso, entonces la legislación nos regala estas dos deducciones más. ¿Sí? No es lo mismo, ahí les pongo, diferenciar las rentas que nos da un alquiler que el trabajo personal, el esfuerzo personal que uno realiza cuando en relación de dependencia, cuando es el trabajo, ¿sí? Entonces, la primera y segunda parte del artículo 30 son regalitos que les hacen a los que trabajan en relación de dependencia. ¿Sí? Los otros no lo pueden computar. Las otras rentas no. Bien. Y una vez que ya consideré y resté en función de los promedios mensuales, cada vez que realizo mensualmente la retención, tengo que frenar y ahí realizar todo este análisis. Todos los meses tengo que realizar el análisis, obviamente, porque el promedio cambia. No es lo mismo el promedio de enero a marzo que de enero a septiembre. El promedio va a cambiar. Una vez que realizo este análisis, recién obtengo la ganancia neta sujeta a impuesto. Y es donde acá tengo la tabla de las alícuotas y además de un importe fijo del artículo 94. La ganancia neta imponible acumulada, voy acumulando, obviamente, si estoy, por ejemplo, en enero, seguramente me voy a ubicar la ganancia neta va a estar entre la primera y la segunda, quizás, primera y segunda escala de esta tabla, y cuando ya llegue a septiembre y octubre, como estuve viendo en algunos casos que liquidé, ya nos encontramos más o menos en un impuesto de 76.789, ¿sí? Con 23% sobre el excedente de 583.212, ponele septiembre y octubre, ya estaríamos acá. Y en diciembre seguramente esto se escala un poco más abajo y ya vamos a estar con un impuesto de 226.480 retenido en el año. ¿Sí? Por supuesto que como es acumulado, si estoy en la ganancia acumulada, por ejemplo, de 1.166.424, sería la penúltima escala, tengo que pagar en el año 226.480,66. Esta sería mi retención si nunca hubiera practicado retenciones. Por ejemplo, es una cosa hipotética, ¿no? Pero como ya practiqué retenciones, voy a restar todas las retenciones que yo practiqué y en el mes me va a salir un importe que sumándolo llego a los 226.480. ¿Estamos? ¿Puede repetir, profe, de nuevo eso último que dijo? Sí, que restamos. Sí. Repito, eso lo vamos a ver en el Excel, ¿sí? Pero rápidamente, porque ya son las 6, tenemos un montón de cosas. Se los digo, a ver, por ejemplo, yo les decía, estoy ubicada ya en el mes de noviembre. Estoy en el mes de noviembre. Y en el mes de noviembre la ganancia neta imponible acumulada a noviembre, acumulé de enero a noviembre, estoy en 1.166.424, en la penúltima escala de la tabla. Eso significa que el contribuyente debe pagar ¿cuánto de impuesto? Yo tengo exactamente una ganancia neta, después de haber hecho todas las deducciones, 1.166.424,03. Eso me da de la ganancia neta hasta noviembre. ¿Qué significa eso? Que este contribuyente, en este caso el empleado, tiene que pagar
hasta noviembre o en el año ya, 226.480,66. Ya le queda un solo periodo nada más para acumular. Entonces, ¿qué significa? Que el impuesto a las ganancias anuales, supongamos, hagamos de cuenta que en diciembre no existe, él ya ingresa a la FIP a través del agente de retención que es su empleador, 226.480,66 pesos. Ahora, yo tengo que considerar que yo ya vine practicando retenciones desde enero, febrero, marzo, si es que le tocó y superó estos límites que vimos de la primera y de la segunda parte del artículo, ya vine practicando retenciones. Entonces, cada mes tengo que restarle las retenciones que ya practiqué. ¿Sí? De modo tal que yo tengo siempre que revisar que en el año fiscal, él tribute de sus ganancias netas anuales lo que dice la tabla, ni un peso más ni un peso menos. En el año debe tributar, supongamos que ganó en el año 2 millones de pesos, debe tributar 347.011,16 más un 35% sobre la diferencia de 2 millones y 1.555.232. Puede ser que durante el ejercicio fiscal haya excedentes o defectos o retenciones de más o de menos, porque va a depender de la remuneración. Puede ser que pueden pasar muchas cosas. Ustedes han visto que hay novedades para todos los gustos en lo que hicieron en las liquidaciones de haberes, ¿sí? Pueden haber suspensiones, puede pasar de todo. Entonces, yo sí tengo que tener presente que cuando debo cerrar el año fiscal, debo revisar todo y llegar a que en el año la retención esté correcta, que no le retengan ni de menos ni de más. ¿Está claro? Bien. Si, por ejemplo, me equivoqué y le retuve menos de lo que le debería haber retenido, y bueno, tendré que ajustar y retener mucho más. Y tendré que hablar, porque el tema del impuesto a las ganancias, les digo, por supuesto que a nadie le gusta, y se siente mucho en el bolsillo del personal. Se resiente mucho el sueldo a pagar. Mientras, cuanto uno más quiera ir en contra de la inflación y aumentarle el sueldo, a veces el aumento del sueldo trae como consecuencia una disminución del sueldo neto, porque la remuneración bruta aumentó, pero la retención del impuesto subió una escala. Entonces, es muy importante que si a ustedes les toca hacer retenciones de impuesto a las ganancias, sean bien quisquillosos y tengan todos los papeles de trabajo ordenados y además estén con la última normativa del impuesto. Porque esto resiente el bolsillo del trabajador y pueden tener problemas, o sea, no les va a pasar nada a ustedes, pero seguramente como liquidadores no van a estar tranquilos si hubo una retención en exceso menos y en defecto tampoco, porque saben que deben hacerlo correctamente. Pero se resiente mucho el bolsillo del trabajador con esta retención. Entonces, tienen que ser bien, estudiar mucho el régimen y se pueden ver todos los videos que hay de los consejos profesionales y todo, véanlo, porque es muy importante que lo sepan hacer cuando les va a tocar. Capaz que no les toca nunca, capaz que nunca les toca hacer la retención de cuarta. Pero en el caso que les toque, les digo por experiencia, sean quisquillosos porque los empleados le van a tocar la puerta y le van a, hasta el último centavo se lo van a reclamar. Si le han retenido de más, o qué pasó, si se olvidaron de bajar el 572 y él dijo, no, yo lo actualicé y tenía una deducción nueva y no me la computaste. Todos los meses tienen que entrar al CIRADIC y bajar los formularios de todos los empleados
particularmente ya considerando, por supuesto, los que le deben practicar la retención, que son ¿cuáles? Para mayo, para después de mayo serían aquellos que su remuneración promedio bruta mensual sea superior a 280.792. Entonces, ustedes ya saben que los que superan esto van a tributar. Quizás sea poco por esta atenuación que les da la segunda parte del artículo, quizás sea leve la retención, pero la tienen que hacer y la tienen que hacer bien. Entonces, seguramente ustedes, a través de los sistemas, podrán filtrar un Excel, todas las remuneraciones, sacarán los promedios de todo, y por supuesto van a tener un grupito de la masa salarial a los cuales le toca la retención. Y ese grupo dentro del personal o de esos empleados van a tener ustedes que bajar mensualmente el 572. Porque son novedades. Así como ustedes tienen las novedades de la liquidación de sueldo, pueden tener todos los meses novedades para considerar en las erogaciones deducibles del impuesto. ¿Sí? Eso es muy importante porque a veces creen que es una sola vez al año y no. Y el empleador a veces le paga a alguien para que los haga o vienen, te preguntan, lo hacen. A veces pasa que te preguntan y uno, bueno, te enseño y después ya solo lo hacen todos los meses y van cargando todos los meses y pagan un seguro médico, si pagan, si tienen donaciones que pagan en la tarjeta de crédito. Por ejemplo, le digo, vos pagás Greenpeace, pagás Médicos Sin Frontera, pagás UNICEF con la tarjeta de crédito, bueno, todo eso hay que ponerlo como donaciones, después al año ellos mandan el certificado para computar la retención, ¿sí? Entonces son cositas que hacen que la ganancia neta disminuya, y es muy importante que estén todas las erogaciones deducibles computadas, ¿por qué? Porque es tan progresivo el impuesto, que de un peso a otro salta, que es lo que les contaba yo en la clase. Me tocó que la ganancia neta era de 15.001 hace como 10 años, y arrancaba en 15.000 en ese momento. Y tenía de ganancia neta 15.001, le tocó el impuesto, y le tocó con todo el impuesto, ¿sí? Entonces es importante que las deducciones que ustedes si tienen que asesoren bien, dígale, podés computarte todo esto, porque quizás no estén ustedes asesorando, en general lo hace con el empleador, pero quizás alguien conocido que gane muy bien, les pregunta, che, ¿cómo es el tema del impuesto a las ganancias? Y ustedes puedan darle una respuesta. ¿Estamos? Bueno, y por último, bueno, acá está lo que les decía, a través del sistema de compliance fiscal CIRADIF entran, y las obligaciones de los beneficiarios de las rentas, ¿quiénes son? Por supuesto que los empleados deben informar en el rubro 1 de este formulario las cargas de familia, el rubro 2 del formulario las ganancias de otros empleadores, si es que los tuviere, y el rubro 3, todas las deducciones y desgravaciones computables. Las erogaciones deducibles son las que vimos al principio, y en este caso tienen que tener siempre los comprobantes, o tienen que decirle cuando les pregunten, ¿y tenés el comprobante? Y no, bueno, no, lo tenés que tener porque el sistema te pide cargar todos los meses el comprobante, el número, la fecha, el importe. ¿Sí? Eso es en el caso de los beneficiarios de las rentas. Y en el caso, bueno, y acá, esto es algo importante, también ya lo vamos a ver, pero en el caso de las obligaciones del empleador, que es el que va a liquidar, tiene que, la liquidación anual, ¿sí? Es el formulario 1357. Esto lo tienen que mandar por AFIP, presentarlo. Les digo que hay sistemas contables, el Subio, por ejemplo, lo tiene, pero tiene errores, es bastante engorroso el TXT de este formulario 1357. Es un TXT que uno lo sube a través de presentaciones y pagos dentro de los servicios que tiene AFIP, y después eso, el beneficiario de la renta ingresa y obtiene este formulario en donde están todas las rentas que le pagamos o le paga el empleador, y todas las deducciones que se computaron y las retenciones practicadas en el año. ¿Sí?
Bueno, y estos son los casos prácticos que ustedes lo van a hacer. Bueno. Y quería que lo vean un ratito, al 572, al 1357. Espérenme en un ratito. A ver. Bueno, ahí está. Este es el formulario que ustedes tienen que preparar a través del sistema. Y es el que en definitiva después la persona, en el caso de bajas, se lo tienen que entregar porque siempre lo piden. Así como tenían que entregar, ¿se acuerdan que tenían que entregar el formulario del artículo 80 y el PS62 de ANSES? Bueno, esto también es parte, digamos, de la rutina cuando hay bajas por retiro, bajas por renuncia o despido, o por cualquier causa de extinción del vínculo laboral, tienen que entregar este formulario 1357. Ahí está la remuneración bruta por periodo fiscal, todo lo que obtuvo en un periodo fiscal, el SAC, y fíjense, ahí está el detalle de todo lo que corresponde como ganancia agravada que vimos hace un momento. Horas extra, movilidad, todo esto tiene que estar bien identificado. ¿Sí? Bien identificado. Fallos de caja grabado, acá está claro que es cuando es grabado, cuando supera ¿qué? Los límites que la norma nos regala, en principio, ¿sí? Y esto tiene que estar, bueno, en este caso no se paga ninguno de estos conceptos, pero si se los pagase, tienen que estar bien discriminados en este formulario. En el caso de otros empleos, y si no tienen, o sea, y si tienen que trabajar un poco más, porque ustedes son los agentes de retención y existe pluriempleo, ustedes deben cargar en su planilla las remuneraciones que le pague el otro empleador. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy empleadora y bajo los 572 y me dice, sí, yo trabajo, además de trabajar en tu empresa, a la mañana trabajo en la municipalidad, y la municipalidad me paga menos que vos, entonces vos sos mi agente de retención, lo dice el formulario. Esta persona todos los meses carga en el 572, por eso les digo que todos los meses lo tienen que poner como novedad, carga la remuneración que la municipalidad le paga, ¿sí? Pues tiene que tener el recibo de sueldo en la mano y cargar todos los meses. Y ustedes tienen que cargar esa remuneración todos los meses en la planilla y en su papel de trabajo para considerar todas las ganancias que obtiene este empleado de ustedes, por más que ustedes no se las paguen. Por eso les toca a ustedes actuar como agentes de retención. Y están de otros empleos lo mismo, todo el detalle que está arriba, abonadas por el agente de retención la primera parte y la segunda parte por otros empleos, si ustedes son sus agentes de retención. Después les dice total de remuneración grabada, la remuneración exenta también la deben informar, en este caso podría ser, por ejemplo, una baja por despido, ahí deberían poner la indemnización que le pagaron, la del 245, y total de las remuneraciones. Y después los totales generales de los aportes a fondo de jubilaciones, todo eso que ustedes sí lo tienen. Deducciones personales, las deducciones que nos da la ley, las cargas de familia que haya cargado, las deducciones especial incrementada, la especial incrementada primera y segunda parte. Después, ahí está, vea que el alícuota le terminó correspondiendo la del 5%, y el impuesto determinado en este caso fue 0. ¿Sí? No sé si fui muy rápida, pero bueno, ya son las 6:15, ya nos pasamos de tiempo. Esto sería como, ustedes podrían, el 1357 es como un papel de trabajo, nada más que es de todo el año, ustedes pueden replicar toda esta planilla en un Excel y hacerla todos los meses. Entonces ya tienen un esquema por empleado para
para cuando tengan que presentar a fin de año el 1357 lo tengan clarísimo y la información toda en un solo lugar. ¿Sí? Eso les digo principalmente por cómo vimos que trabajaban con las liquidaciones de sueldo. Tienen que tratar de buscar los papeles de trabajo que les sean más completos para ustedes y mejor estructurados. ¿Sí? Y para que no se olviden nada, el modelo lo tienen la FIP, es este, el 1357. Está todo ahí. Se lo pueden bajar y replicar en un Excel y poner enero, febrero, marzo, abril, todas las columnas, 12 columnas hasta diciembre, y si el sistema que ustedes tienen contable lo hace, perfecto, y si no, bueno, lo van a tener que hacer ustedes en un Excel, como una planilla de trabajo. Eso sería todo respecto de la parte teórica de la retención. ¿Alguna duda? Por supuesto que el papel, este Power lo vamos a subir al aula virtual, ¿sí? Y también les voy a subir, por supuesto, un Excel, no de los casos de los 2 casos que teníamos que hacer. Ustedes déjenlo con la retención que la profe le vamos a dar, pero sí para que ustedes tengan cómo debe ser. En el caso porque en el caso este de los 2, no me acuerdo los nombres, los tengo por acá, ya les digo, de Mariano Soles y de René Rodríguez, que era el caso 11 y el caso 12, superan. Entonces no pueden practicar cuando superan o no superan los promedios, cuando superan o no y van a la primera parte del artículo o a la segunda parte del artículo, porque son remuneraciones altas. Entonces, en los 2 casos no se tiene que tomar ninguna, solamente la deducción especial general, la del 1.200.000. Esa nada más deben tomar en el caso de Mariano Soles y de René Rodríguez. Ahí no pueden tomar las otras porque supera a ambos, ¿sí? No hay problema con eso. Pero a los fines de la práctica les voy a poner con remuneraciones menores y que en algún mes estas remuneraciones aumenten en un promedio para que puedan ver cuándo tomamos la primera parte del artículo 30 o la segunda parte del artículo 30. ¿Está claro, chicos? Y de paso se los mando en Excel para que el esquema ya lo tengan. Ahora se me ocurre hacer otras cosas más, así que se los voy a subir hasta el viernes al Excel para que lo tengan bien clarito. ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Estamos los 47 Sí. o estamos 5 nomás? Sí, profe, gracias. Bueno. A otro tema. Nos vamos a otro tema. Cerramos retenciones. Nos vamos a algo más divertido, más ameno, más piola, que es la simulación de la empresa, ¿sí? Ahora les comparto, esperen un ratito, que donde tengo. A ver. Simulación. Parece que está corriendo viento fuerte. Bueno. Bueno, a ver. ¿Qué es lo que les dice la pantalla? Dice pasos del proceso contable, ¿sí? Vamos a recordar un poquito, primer año, segundo año, así, pero en 2 minutos. Un pantallazo muy general. Reconocimiento. ¿Qué es lo que debemos reconocer? A ver si nos acordamos. ¿Qué tenemos que reconocer? Estamos en el proceso contable y esto nos va a ayudar un poquito a hacer toda la parte de impuestos.
¿Se acuerdan cuando hay hecho imponible y cuando no? ¿Cuándo es materia imponible y cuándo no? ¿Cuándo se perfecciona el hecho imponible y cuándo no? Eso a modo fiscal, pero desde el punto de vista contable sería como el reconocimiento. ¿Qué es lo que vamos a reconocer contablemente? ¿Se han olvidado? Necesito que lo refresquen, vamos. Todos los hechos imponibles ocurridos de la empresa. Puede ser. No imponible, porque estamos hablando de contabilidad, no fiscal. O todas las actividades económicas. Bien, hechos económicos, operaciones económicas que tengan incidencia económica, financiera y patrimonial, ¿sí? En la empresa. Eso sería sucesos económicos. Estas operaciones son las que también desde un punto de vista fiscal perfeccionan o no hechos imponibles, ¿sí? Eso ya lo van a ver con el profe Diego, más tardecito. Para poder hacer este reconocimiento que, de acuerdo a la resolución técnica del marco conceptual, estamos haciendo reconocimiento de elementos patrimoniales. Elementos, ¿cuáles son? Los activos, los pasivos, las pérdidas, ganancias, ingresos y gastos. Eso vamos a reconocer. Y para poder reconocerlos contablemente, el reconocimiento implica una registración contable, una minuta contable, necesitamos hacer un proceso que se llama asignar valor a esta operación. La asignación del valor es la medición inicial. Asignar valor, asignar unidades monetarias. Esta es la medición. Asignación, ¿sí?, de unidades monetarias es el proceso de medición. ¿Cómo vamos a hacer la asignación de estas unidades monetarias en una venta, por ejemplo? O en una compra, no sé, ustedes díganme. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Perdón. Ustedes en una venta, ¿cómo van a realizar esta medición inicial? Porque ustedes van a reconocer un elemento del patrimonio que es un ingreso. ¿Cómo van a hacer este reconocimiento, esta medición inicial en una venta? Cuando se perfecciona la venta, con la tradición de la cosa. ¿Y qué significa eso contablemente? Ponele que sí, pero para hacer ya el reconocimiento contable, que dije que es una registración contable, ¿qué necesitan para registrar y asignar estas unidades monetarias a esta operación? Comprobantes. Profe, hace falta el precio de venta y los componentes financieros implícitos. El precio de venta, las unidades vendidas, bonificaciones, todo esto, todo, ¿dónde lo van a encontrar? Como dice Sole, en un comprobante. El comprobante por excelencia en la venta es la factura. La factura emitida por la empresa, por supuesto, ¿sí? Bien, lo mismo con las compras. Es exactamente lo mismo. En las compras van a reconocer un bien, un activo, un bien de uso, un bien de cambio, un gasto, un servicio, etc. Bien. Ahora, lo primero que van a hacer es ordenar la documentación. Si ustedes porque puede pasar qué cosa, que les dan una bolsa, como les va a pasar eso, que un cliente les va a decir, sí, ya te pasa a buscar, yo te llevo al estudio, o como te mando la documentación, las facturas, los tickets facturas, comprobante compra, venta, en una caja que si es ordenado, tiene algún administrativo o secretario que le ayude, es posible que esté por lo menos ordenada por mes. Pero ustedes saben que el proceso contable debe ser diario, ¿sí?
Diariamente se deben registrar las operaciones y además de manera cronológica, en el orden cronológico, tanto sea por fecha, y por supuesto que si está por fecha, la facturación también debe seguir ese orden en cuanto a su numeración. Cuando es factura electrónica, ese problema no existe. ¿Por qué? Porque la AFIP tiene ya los controles necesarios para que no pongamos una numeración retroactiva en donde salte un número que no corresponde de acuerdo a ese orden de cronológico de fecha. Bien, entonces deben ordenar la documentación como les dice ahí. Lo primero que hago es ordeno todos los papeles que me dan. Y pueden ser que tengan documentación de compras, ventas, extractos bancarios, tiquecitos de diferentes cosas, recibos, órdenes de pago, cobranzas, ¿sí? Pueden tener diferentes tipos de comprobantes. Entonces lo que van a hacer es ordenar los comprobantes en principio por mes y por tipo, como les dice ahí. Segundo paso, vamos a contabilizar las compras y las ventas. ¿Qué es contabilizar las compras y las ventas? Es reconocer los elementos del patrimonio, como les dije, registrando los comprobantes. En este caso, facturas, tickets o una documentación respaldatoria que en principio serían, por ejemplo, un contrato. ¿Sí? Por ejemplo, un contrato de alquiler. Ustedes pueden registrar el contrato del alquiler. Por ejemplo, un acuerdo de subsidio a cobrar. Ustedes firmen un acuerdo con un ente financiero en donde hay compromisos de ambas partes. Eso se puede registrar, se puede devengar, se puede registrar para que ustedes lleven un control. Recordemos que la contabilidad también es un sistema de control. Entonces, pueden también, entre facturas y tickets, pueden registrar estos acuerdos o estos compromisos o estos convenios o contratos. Pero en el caso de que vamos a trabajar en la simulación de la empresa, son facturas, tickets, facturas, y no vamos a encontrar otra cosa más diferente que eso. Quizás alguna factura de alguna importación pueden encontrar, creo que sí hay una factura de importación, que no es que les va a complicar, sino que va a ser diferente en cuanto al formato de las facturas que ustedes conocen, de acuerdo al régimen de facturación y registración de AFIP, ¿sí? Porque el proveedor no es de Argentina. Es lo único diferente, pero más que eso no. Punto 3, registrar pagos y cobranzas. Acá, en la actividad práctica que les voy a subir esta noche, si no la subo esta noche es porque realmente el tiempo no me dio, seguramente mañana lo voy a hacer, pero ¿para qué? Ustedes tienen que trabajar todo el fin de semana hasta el miércoles. Ya la profe Adriana les va a dar los plazos que necesitamos que se respeten a rajatabla, porque no vamos a llegar a terminar, ¿sí? Ella ya les va a indicar en qué plazos van a tener que ir presentando cada cosa. ¿Estamos? Por eso les digo que la actividad la voy a subir sí, esta noche, aunque sea última hora, con todo el esfuerzo del mundo, para que ustedes ya tengan explícita la actividad, punto por punto. ¿Qué tenemos en registración de pagos y cobranzas? Bueno, recibos, cheques, transferencias, ¿sí? Son ingresados a caja y o bancos. Estos serían bancos, cuentas corrientes, o cheques diferidos, o cheques a depositar. ¿Sí? Bien. Y después, a ver, punto 4, liquidar sueldos y cargas sociales. La liquidación de sueldos ustedes ya la practicaron, pero sí van a tener que registrar las cargas sociales.
La registración de las cargas sociales va a ser con una planilla general que les voy a dar, en donde van a estar explicitados las remuneraciones brutas, las retenciones de ley y la remuneración neta. Con estas planillas ustedes van a devengar las cargas sociales del mes. Y también, por supuesto, lo que es la parte de contribuciones patronales. También deben determinarla, pero para que ustedes la puedan, no la van a determinar, sino que directamente yo les voy a presentar los formularios 931 y con eso ustedes van a poder registrar contablemente el devengamiento de las contribuciones patronales. Bien. 5. Liquidar las cargas fiscales. Y esta es la parte más pesadita. Del 1 al 4 sería lo pago. El 5 es lo que van a tener que trabajar y es la clase que vamos a tener en minutos con el profesor Diego. ¿Cómo van a hacer para liquidar el IVA? ¿Cómo vamos a hacer para liquidar ingresos brutos? El cómo lo va a dar el profe Diego. ¿Sí? Ustedes ya deberían saberlo, porque ustedes ya pasaron por impuestos, ¿sí? Entonces, el concepto lo tienen, lo vamos a ver desde el punto de vista más práctico, por supuesto, que más que nada, pero vamos a refrescar, me imagino, un poco de cómo hacemos y los conceptos y lo que es en respecto de bases imponibles, de alícuotas y todo eso respecto del IVA y de ingresos brutos. Lo van a tener que hacer ustedes y vamos a tener que llegar a la determinación hasta el centavo. Todos los grupos deben llegar a que el IVA debe ser el IVA en cuanto a la magnitud del impuesto, la misma. ¿Sí? No podemos, un grupo no me va a decir, no, le dio en enero 300.000 pesos a pagar y el otro grupo me va a decir, no, en enero no le dio a pagar nada. No. Tenemos que llegar todos los grupos a lo mismo porque todos los grupos van a tener la misma documentación para poder hacerlo. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos todos los pasos hasta el 5, ya estamos, digamos, terminando octubre en la mayorización de los asientos contables. Acá tenemos que hacer ya algunas cuestiones de cierre de balance en cuanto a la revisión de la consistencia que van a tener en cuanto a cuentas contables, en cuanto a importes, en cuanto a cosas raras que pueden llegar a ver porque han hecho mal el asiento, porque se han olvidado de registrar los pagos, se olvidaron de registrar alguna cobranza, entonces tienen el banco negativo o la caja negativa y algo pasó. Esos son los controles de consistencia de los sumas y saldos que van a tener que hacer ustedes. Por eso dice razonabilidad de saldos y conceptos. Por supuesto, el impuesto a los ingresos brutos, una cuenta de pérdida no puede tener, en principio, esa cuenta tiene que tener saldo deudor. Si tiene saldo acreedores porque le imputaron algo ahí en el mayor que no corresponde. ¿Sí? Lo mismo que las contribuciones patronales, las cuentas que son específicamente cuentas de resultado negativo, no deberían tener al cierre un resultado positivo. Por ejemplo, como una cosa bruta, les digo. Pero a veces pasa, ¿por qué? Porque en la parametrización que hicieron de asientos, pusieron mal. Entonces, ahí es donde puede pasar este tipo de cosas, que son solucionables en un ratito, pero puede pasar. Por eso es que es necesario hacer la mayorización y la revisión de consistencia y razonabilidad de saldos y conceptos. Si del punto 1 al punto 6 ya terminan, y está todo bien, está todo chequeado, y todos los grupos llegamos a los mismos saldos en el suma y saldo, entonces vamos allá a terminar con todo este proceso a través de ¿qué? De la medición periódica o de cierre. ¿Qué es lo que vamos a medir?
activos y pasivos, ¿sí? Y dentro de lo que es el proceso de medición periódica, tenemos uno que está, que sí lo puse, pero me parece que está en otra infografía, que es el proceso de ajuste por inflación. Que lo vamos a hacer como punto 7, el ajuste por inflación, que es unidad de medida. Y finalmente, después de impuesto a las ganancias, ya exposición. Sería armar los estados contables. Eso es exposición. ¿Está claro, chicos? O sea, el proceso contable completo incluye una fase impositiva simultánea, una fase previsional simultánea, todos los meses van a tener que registrar, pagar, y finalmente, como el impuesto a las ganancias es anual, tienen la fase impositiva ya, terminando todo esto, van a tener que liquidar el impuesto a las ganancias. Para eso, toda la cuestión contable la tienen que tener perfecta, para poder hacer el balance impositivo, que es totalmente diferente al contable. Porque hay un ajuste impositivo también ahí que hacer para la determinación del impuesto. Sí, chicos. Entonces, bueno, esta infografía solamente para que refresquemos la memoria de cosas que son simples, pero que requieren tiempo. Requieren que ustedes se sienten en la computadora y trabajen. Todos los del grupo. ¿Sí? Bueno. Eso sería todo. La profe Adriana les va a dar los plazos para poder realizar las actividades, que sería la actividad siguiente. Y además hay que recordar que no solamente vamos a hacer la simulación, porque ahora vamos a la parte de impuestos, y en la parte de impuestos no solamente vamos a ver IVA y ganancias de empresa, sino que de una sociedad, sino también de personas humanas. En cuanto al IVA, es diferente. Ingresos brutos, quizás también, depende del régimen, si es local o convenio, o si es un monotributista, que también puede ser, que también tienen que practicar un poco esa parte. Así que aparte de la simulación de la empresa, van a tener otras actividades específicas de casos muy puntuales para que puedan hacer la práctica de todo lo que es impuestos, además de esta. ¿Alguna duda? Y le cedo la palabra al profe Diego, porque era que me iba a tomar media hora y no llegué con el tiempo. Me pasa. ¿Dudas hasta aquí? Sí, comentarios. Profe, ¿cuándo? Bueno, ya van a subir la actividad para ver las fechas y... Claro, eso lo sabe la profe Adriana. Comparto yo ahora. Ah, bueno, si bueno, no hay más perfecto. dudas. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, comparto ahora. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Estamos en esta clase, ya terminamos con el parcial, que era el 3, el lunes. Ahora estamos en esta clase y ustedes desde esta clase hasta la próxima, que el próximo lunes es feriado, no va a haber clases, tienen que hacer la carga, como les dijo la profe, que es la parametrización del sistema y la carga de todos los comprobantes durante los 6 meses. Ustedes van a trabajar con una empresa desde el mes de enero a junio del 2022.
lo que nosotros necesitamos para la próxima clase, que sería el próximo miércoles, es que todas las empresas ya tengan cargado en su sistema contable, ya sea Subio o Litoral, cargado los IVAs venta, los IVAs compra, y que estén conciliados. ¿Para qué? Para que nosotros ya podamos empezar a trabajar con las declaraciones juradas, en realidad para que ustedes puedan empezar a trabajar con las declaraciones juradas. El próximo miércoles se va a explicar cómo hacer y preparar los papeles de trabajo para las declaraciones juradas.